Buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder compartir con ustedes temas educativos y en este caso, bueno, voy a hablar acerca de la educación basada en competencias. Es importante analizar qué es la globalización, para qué sirve, el porqué, el sentir de una educación basada en competencias. Cabe aclarar que la globalización cada vez tiene mayores exigencias en ámbitos educativos, y no solamente en ámbitos educativos, sino de carácter general. Pero bueno, yo me voy a enfocar al aspecto de la educación. Y nosotros como educadores tenemos un gran reto. Este reto es formar educandos, individuos que sean capaces de responder cada vez más a estas exigencias. Algunos autores la definen como una sociedad líquida, demasiado cambiante, y que poco a poco nuestros jóvenes, niños o adolescentes vayan encaminándose o perfilándose, porque si lo vemos de alguna manera, la educación tiene como finalidad tratar de incluirlos a un ámbito también laboral, que ellos sean capaces de responder a todas estas necesidades, pero sobre todo que nuestros estudiantes tengan habilidades para tener esta, más bien formar parte de un equipo de trabajo y responder también, vaya, a las problemáticas que vayan surgiendo en ámbitos laborales, familiares, sociales, entre otros. La competencia, comenzaré a definir un poco el qué es esta competencia. Como bien ya hemos analizado, la competencia, pues algunos autores nos dicen que se remonta desde la antigua Grecia, donde esta competencia era de modo lingüístico. Y bueno, pues sabemos que estaban los sofistas, los filósofos, que de alguna manera con la palabra tenían estas competencias lingüísticas, y a lo largo del tiempo hablamos de competencias. No es un término nuevo. Sin embargo, bueno, pues no se le dio el peso, ¿sí?, correcto o debido, o nombres, definiciones, porque no hay que confundir habilidades con lo que es la parte de competencias. Entonces, este es el que algunos autores lo definen como esta parte de competir, de sobresalir de las demás personas, vaya, con los propios habilidades, aptitudes, entre otras cosas que forman parte de las competencias. ¿Cómo surgen las competencias, o más bien la educación basada en competencias en México? Bueno, recordemos que Estados Unidos comienza con esta parte de reformas educativas y bueno, pues esto tuvo como consecuente que algunos países esto tuviera impacto en algunos países, por ejemplo, en México, ¿no? Porque es nuestro país vecino, y entonces México opta también por tomar esta reforma, que es la enseñanza basada en competencias, y bueno, y responder también a los cambios, lo mencionaba anteriormente, a las exigencias ya de países globalizados. Entonces México no se queda atrás, comienza a hacer sus reformas, comienza a poner esta educación basada en competencias, piloteándola en aspectos de escuela superior y tecnológicas, y posteriormente abarcando, como nos damos cuenta que fue funcional, entonces se aplica a la educación básica. Y bueno, ¿cuáles entonces son las ventajas de tener una educación basada en competencias? Es, por lo tanto, la educación basada en competencias tiene como prioridad, ¿sí? Ya lo mencionaba, el buscar los talentos, ¿sí? A mi punto de vista, que hay dentro de nuestros centros escolares, perfilarlos, porque ellos van a ser, hay frases muy, muy cotidianas que hemos escuchado: el futuro de México, profesionales del futuro, entre otras. Pero lejos de eso, son personas o individuos que se tienen que preparar para responder, lo mencionaba anteriormente,
a su ámbito laboral, a su ámbito social, que ellos tengan todas estas habilidades. Las competencias van a estar clasificadas en competencias genéricas y técnicas. ¿Cuáles son las competencias genéricas? Llamémosle también competencias básicas, ¿sí? Que es decir, por ejemplo, a todos nos han enseñado el español, nos han enseñado las matemáticas, pero cuando nosotros ya hablamos de competencias específicas, quiere decir que centremos la atención en los perfiles que se van cerrando, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de enfermería y enfermería, ya cuando se ponen las competencias específicas, y técnicas es cuando ya literalmente se van cerrando. Por ejemplo, enfermero, quiero ser anestesiólogo o quiero tener cuidados intensivos. Entonces, esto es cómo nosotros vamos a poder clasificar a las competencias. Por el tiempo que es muy breve, bueno, pues espero en otro video poderles compartir un poco acerca de ya las competencias con sus definiciones. Sin embargo, bueno, pues les presento. Existen estas básicas que dice, lo mencionaba, son adquiridas por la educación, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, ¿sí? Las genéricas se refiere a los desempeños comunes de diversas ocupaciones o ramas de una actividad productiva. Y tenemos las técnicas, como lo mencionaba, conocimientos ya que tienen que ver con la especificación, ¿sí? Y la productividad, pero de un conocimiento en específico. Otras clasificaciones que nosotros podemos encontrar son por competencias principales, intermedias o avanzadas, ¿sí? Voy a citar aquí un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de inglés, manejamos competencias que alcanzarían, por ejemplo, nuestros estudiantes principiantes, ¿no? Una A1, A2, un intermedio B1, B2 y el avanzado, que sería ya algo que le podríamos llamar como experto, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en mente cuáles son estas competencias. Voy a comenzar también a definir un poco, ¿sí? Porque la educación basada en competencias se diferencia de lo tradicional, ¿no? Rompemos este paradigma de lo tradicional. Recordemos que esto está muy marcado por los aspectos tecnológicos que, pum, de momento avanzan a grandes pasos y a veces no da tiempo también, pues, de conocer el aspecto tecnológico. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando nosotros apenas estamos comenzando a manejar un celular, viene otro con nuevas tecnologías, con nuevos avances, etcétera. Y pues literalmente todavía ni nos habíamos adaptado a todas las funciones que tenía Vaya y viene algo nuevo, ¿no? Entonces, la enseñanza en México, ¿sí? Tiene que romper con estos rituales que se venían haciendo con lo tradicional. Por ejemplo, recordamos los libros, etcétera. Actualmente nuestros jóvenes investigan en libros, internet, la red, etcétera. Y esto, bueno, propicia lo que es su aprendizaje. Entonces, el aprendizaje basado en competencias, pues es estimular, vaya, no solamente cumplir programas, sino destacar, como lo mencionaba, todas esas habilidades y deseos que tienen nuestros estudiantes por aprender. No limitarlos, únicamente tienes que aprender esto, sino vemos a nuestro estudiante como lo ponemos al centro y de ahí nosotros comenzamos a determinar cuál es el camino a seguir. Ejemplificando un poco acerca de lo que les decía, ¿por qué es importante la EBC? Bueno, pues aquí lo pongo en la presentación. Es importante preparar a individuos para responder a las necesidades de una sociedad cambiante, ¿sí? A una reconstrucción del mundo de trabajo. Y entonces, bueno, para cerrar esta parte de competencias, bueno, pues es importante concluir que nuestra educación basada en competencias tiene como finalidad destacar las habilidades, actitudes de nuestros educandos para responder a los retos y exigencias de una sociedad cambiante y volátil. Dejo como referencia, pues, Leiva, Lavalle y Gómez en el artículo Educación basada en competencias, el por qué y para qué.
publicado en la Coordinación de Capacitación Docente. Espero que les haya agradado este tema. Es muy corto, pero enriquecedor. Que tengan excelente